ocupa Presidente el de la cargo de Corte. la presidencia de la Suprema Corte. Y Juárez está aferrado al poder y ya sus últimos trayectos, pues los hace prácticamente solo, ¿no? Y el infarto al miocardio que le da en julio de 1871, pues lo salvó de no ser el Porfirio Díaz de la historia, porque apuntaba así como para reelegirse Eternizarse. perpetuamente en el poder. Y es un tema muy interesante, ¿no? Que incluso podemos llevarlo hasta la primera mitad del siglo XIX, congresos y constituciones que tienen más facultades que el propio Poder Ejecutivo por un temor al despotismo, pero ejecutivos que recurren según el derecho constitucional, al uso de facultades extraordinarias, argumentando que siempre hay crisis, o económica, o de la soberanía, si no son los franceses, son los norteamericanos, o son los españoles, pero el que ocupa el poder ejecutivo siempre diciendo, pues se necesita un poder fuerte, que ese es casi el tema del proyecto de Claro. los conservadores y el tema del proyecto de los liberales. Si ¿no? tenemos estos hombres, digamos, empeñados en construir estos gobiernos que funcionen, que puedan asegurar el orden, que puedan defender las fronteras, etcétera, etcétera, entre estos dos grandes peligros, ¿no? El peligro del despotismo y el peligro de la impotencia. Es interesante, muchos de los liberales que justifican su participación con el imperio, con todo y que no hay representación nacional y no hay, es que dicen, hay tanto pleito entre poderes, sobre todo entre ejecutivo y legislativo, que el gobierno está paralizado, no podemos hacer nada. Entonces, bueno, un rato vamos a poner en paréntesis, ¿no? Y vamos a dotar a este ejecutivo de las facultades de hacer las cosas. No basta hacerlo en proyecto, ¿no? Entonces, el fracaso del imperio que tiene también que ver con este escenario internacional, ¿no? Creo que pocos momentos en la historia de México pesa tanto el escenario internacional. Entonces, el regreso del triunfo de la Unión en la Guerra Civil estadounidense y el avance de los prusianos en esta construcción del imperio alemán que obligan a Napoleón III a retirar sus tropas y este ejército mexicano imperial que Maximiliano conscientemente descabezó, ¿no? Maximiliano, para no tener estos focos de poder alternos, mandó a Miguel Miramón a aprender técnica a Prusia y a Leonardo Márquez a Tierra Santa como enviado especial, creo que debe haber sido bastante entretenido, pero es este ejército imperial que ya prácticamente sirve para muy poco. Entonces vemos el colapso del imperio y el triunfo de este liberalismo republicano de la Constitución 57 tan tenaz, digamos, que otra vez instala su gobierno en la Ciudad de México. Entonces, esta república restaurada, ¿no? Que además la historiografía nos ha pintado como este oasis, ¿no? De democracia, de libertad de prensa. ¿Qué tipo de gobierno es? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta y cómo los resuelve? Yo creo que en el caso del periodo de la República Restaurada, que inclusive entre los colegas genera todo un debate sobre el principio y el fin de esa etapa, es el problema de cómo cambiar la fisonomía de estos cacicazgos estatales. O sea, la experiencia que tuvo Juárez, que la tuvo Sebastián Lerdo de Tejada, que también la va a tener Porfirio Díaz, estos gobernadores tenían su base de poder en sus respectivas entidades y lo que van a hacer es desarraigar ese poder político. Entonces, que por medio de las elecciones, ¿no?, de las elecciones estatales, el gobernador de una determinada entidad deje de ser el cacique cuya base política y fuerza sea precisamente en las fuerzas vivas de su entidad, y que en ese tránsito le deba el poder y el puesto al gobierno del centro. La experiencia que tuvo Juárez, que la tuvo Sebastián Lerdo de Tejada, que también la va a tener Porfirio Díaz, estos gobernadores tenían su base de poder
en sus respectivas entidades. Y lo que van a hacer es desarraigar ese poder político. Entonces, que por medio de las elecciones, ¿no?, de las elecciones estatales, el gobernador de una determinada entidad deje de ser el cacique cuya base política y fuerza sea precisamente en las fuerzas vivas de su entidad, y que en ese tránsito le deba el poder y el puesto al gobierno del centro. Hay un discurso acerca de lo liberal, de la democracia, pero lo que nosotros estamos viendo es un proceso para controlar a los otros dos poderes, que obviamente se va a magnificar en la época del Porfiriato, pero los primeros pasos serían problemas fundamentales en la época de la República Restaurada. Entonces, lo que estamos viendo, digamos, en la República Restaurada es, por un lado, la construcción, si bien entendí, de una maquinaria política controlada desde la presidencia, y por otro lado, un cierto, digamos, aislamiento diplomático. O sea, México está de cierta manera aislado de las naciones, digamos, europeas, lo cual quiere decir que está aislado de las inversiones, del acceso al crédito, etcétera, con esta contraparte, digamos, de la importancia, digamos, simbólica de esta defensa muy airada de la soberanía, ¿no? Pero la República Restaurada también es el triunfo de la Constitución de 57. Entonces, ¿qué papel desempeña la Constitución en todo esto? Es el triunfo, pero también al mismo tiempo la adecuación a una realidad. Juárez se sentía muy bien gobernando cuando la circunstancia le hacía pedir facultades extraordinarias, pero cuando las circunstancias se empiezan a normalizar y entonces efectivamente a partir de la Constitución con la Constitución tal cual está, tiene que obedecerla. Empieza lo que habíamos dicho un poco de cómo ese ejecutivo quiere crecer. O sea, es un presidente que le gustaría ser obedecido a lo largo del territorio nacional, ¿no? Y no es poca cosa. O sea, habían sido 40 años, 40 y tanto años de no ver realmente, ahora sí, la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, viendo esta idea de una historia hacia el siglo XXI, debemos insistir en las cosas buenas y las cosas malas de esa historia y sin lugar a duda ese imaginario de que por fin hicimos algo donde ganamos no se puede disminuir, creo yo, ¿no? Perdón, Erika. Y volviendo a que es también la primera oportunidad real que se tiene ya fuera de el caos político de ejercer la Constitución, de traducirla a la vida cotidiana. Sí es un Estado presidencialista, sí es un Estado centralista también, a pesar de todo el pacto federal que promete a diestra y siniestra, pero sí también es una Constitución que va abriendo camino en términos de las oportunidades ciudadanas para relacionarse con este aparato estatal. Está, por ejemplo, el juicio de amparo, que no es una creación original y novedosa de 57, sino una recuperación de una idea vieja que va desde los años 40, pero que dota de un nuevo poder, o por lo menos de un nuevo instrumento, tanto al ciudadano común y corriente como a los estados para hacer vigente y para que se traduzca la realidad del pacto federal. Es decir, los propios estados pueden ahí reclamar abusos de la autoridad central frente a lo que ellos consideran vulneraciones de su autonomía, y a la vez, entre las muchas paradojas de la Constitución, este juicio de amparo es también un instrumento centralizador de la justicia. Las sentencias finales las da la Suprema Corte, no importa lo que haya dicho anteriormente un juez federal. Muchas gracias. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Le voy a pedir a nuestros invitados si quisieran concluir